Hola apasionados por el derecho, bienvenidos a una nueva clase. Así es, esta vez vamos a continuar con el pequeño curso que estábamos desarrollando respecto al título preliminar del Código Civil. Así es, lo que nos correspondería en esta clase vendría a ser el artículo 3. Así es que, si tú quieres saber qué es la aplicación de la ley en el tiempo, qué diferencia podría tener con la aplicación de la ley en el espacio, en qué casos se puede aplicar la ley en el tiempo, qué significa retroactividad y irretroactividad de la norma, todo esto en el aspecto del derecho civil, quédate porque ya comenzamos. Como les decía, la aplicación de la ley en el tiempo se regula en el artículo 3 del título preliminar del Código Civil vigente. Así es. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Primero, tenemos que determinar que esta ley o este principio va a ser aplicable a todas las leyes que estén vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, me refiero a las normas que puede expedir, en este caso, el Congreso de la República, o en su defecto también las normas que emiten los gobiernos regionales, obviamente que van a ser sometidas dentro de su propia jurisdicción. Pero en todo caso, hablamos de la norma en general. Este principio va a aplicar a la norma en general. Vamos a denominarlo el ordenamiento jurídico vigente y actual. Vamos a analizar lo que nos dice el artículo 3 para empezar a desglosarlo de a pocos y poder entender mejor este principio. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así es. Como les decía, la ley vigente, no sea cualquier artículo del Código Civil o del Código Procesal Civil. Recuerda que estamos hablando netamente del aspecto civil, no estamos hablando del aspecto penal. En todo caso, como les decía, cualquiera de estas normas, para que puedan ser aplicables en un proceso, tienen que estar activas, o sea, tienen que estar vigentes. Y justamente lo que también tiene que suceder es que los hechos que van a desarrollarse tienen que haberse desarrollado en el momento en el que la ley estaba vigente. Por ejemplo, si se realiza hoy día un contrato de compra-venta, tiene que existir una ley vigente que regule este contrato de compra-venta. No se podría realizar o no se podría aplicar la ley o el artículo de compra-venta si es que no estuviera regulado al momento de realizar los hechos. Pero aquí vamos a parar un momento, porque también nos dice no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Pero esto es muy importante aclararlo. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que la norma no se va a aplicar momentos antes de la comisión del surgimiento de los hechos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el ámbito penal se pueda aplicar ciertos aspectos? Es que el detalle es que acá viene la excepción, que nos dice, salvo las excepciones previstas en la Constitución política. Entonces, en la Constitución se designa o está taxativamente prescrito que la ley sí puede ser retroactiva, pero en casos de supuestos muy especiales o supuestos muy genéricos en los que la propia ley los va a señalar. Pero la Constitución tampoco nos dice cuáles van a ser esos supuestos. El primer supuesto o el supuesto más importante vendría a ser la excepción que se aplica de la retroactividad de la norma, pero en el derecho penal. O sea, como por ejemplo, siempre y cuando esta ley favorezca al reo, a lo que se le conoce en el derecho penal. Vamos a poner un ejemplo para que te ubiques mejor. Si hoy día tenemos la ley vigente de, por así decir, el robo agravado, que la pena vendría a ser, es un ejemplo, de 15 años, digamos. Y resulta que el día de ayer la ley decía que la pena era de 10 años. Pero, por circunstancias de la vida, sujeto X comete el delito el día de hoy. Entonces, ¿se le podría sancionar con la pena de 15 años? Obviamente. Pero, ¿qué pasa? Aquí entra la excepción. La excepción vendría a ser que la ley será aplicable en el tiempo, o sea, en el momento que sucedieron los hechos, pero siempre y cuando le sea más favorable al reo. ¿Qué quiere decir? Que este reo o este imputado podría solicitar que se le aplique la anterior norma. O sea, estaríamos retrotrayendo la norma a lo que se le llama la retroactividad de la norma. Por lo tanto, si esta ley decía que se iba a sancionar con 15 años y la anterior ley al día de la comisión de los hechos decía que se sancionaba con 10 años, entonces se le aplicará la norma más favorable al reo. Entonces ahí estamos hablando de retroactividad de la norma. Esa es la excepción fundamental, pero que rige el ámbito penal. En cuanto al ámbito civil, no existe retroactividad de la norma. Este ha sido un video corto, espero que me hayas entendido. Recuerda que este es el aspecto más general e importante. Más adelante, quizás, depende de las circunstancias, vamos a analizarlo a más profundidad con un poco de doctrina y dogmática jurídica, pero eso será más adelante. Así que recuerda que si no entendiste algo, puedes dejarlo en la caja de comentarios para que te amplíe el panorama y para que puedas entenderlo mejor, porque recuerda que estos principios van a ser fundamentales para la aplicación de cualquier norma posteriormente, hablando netamente en el derecho civil. Así que, como siempre, no te olvides de visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video, porque son muy importantes. Asimismo, no te olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta, compartir la información y, como siempre, conmigo será hasta la siguiente, pero no sin antes decirte que si quieres ser el mejor en derecho, tienes que estudiar mucho, porque es la única forma
de llegar al éxito profesional. Conmigo será hasta la siguiente clase.